Pues ahí está la pantalla. El tema de hoy es el fruto del Espíritu. Repito, nosotros estamos llamados a dar fruto. Un fruto que ha de manifestarse, un fruto que ha de verse, un fruto que ha de ponerse en la práctica de frente a nuestro día a día y de frente a toda circunstancia. No es buenos deseos simplemente, no son palabras, no es letra, es, insisto, es toda una experiencia a la cual Dios nos está invitando a vivir. Y el resultado de nosotros creer en Cristo y tener comunión con su Espíritu Santo va a dar eventualmente un fruto, ¿sí? Y hoy vamos a desarrollar en qué consiste ese fruto. Lo vamos a identificar, lo vamos a conocer, pero principalmente debemos de entender que tenemos que vivirlo día a día. Y eso es a lo que yo hago referencia cuando les comento de la experiencia cristiana. La experiencia cristiana es vivir día a día de frente a cualquier persona, a cualquier circunstancia, el fruto que va produciendo en mí, el que yo ande en comunión con el Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar. Por principio de cuentas, vean lo que dice este pasaje. Es el Salmo 1:1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, y aquí quiero enfatizar que siempre dan fruto en su tiempo, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Estimados hermanos, nosotros estamos atendiendo el consejo de parte de nuestro Señor y estamos procurando tener comunión con los santos de su santo pueblo, el Señor, ¿verdad? Con gente que busca de Él, y evidentemente nosotros hay un deleite, un gozo en la palabra del Señor, meditamos en ella, nos gozamos, crecemos en ella, por eso estamos aquí atendiendo esta enseñanza, porque es nuestro deleite conocer un poco más del Señor, y hay una promesa en ello, una promesa de parte del Señor. Dice que a ti que andas viviendo de esa forma, se te asemeja, o Dios te ve como un árbol que está ahí plantado a la orilla de un río. Y dice que en esa condición, siempre, fíjate lo que dice ahí, siempre vas a dar fruto. En el tiempo adecuado vas a dar fruto, ¿sí? Tus hojas no se van a marchitar y, fíjate lo que dice ahí, vas a prosperar en todo lo que haces. Al final te termina diciendo las escrituras que si no es de esa forma, entonces no vas a dar fruto, te vas a marchitar, no vas a prosperar y vas a ser incluso como paja inútil que se esparce sin ningún propósito. Pero insisto, como tú estás viviendo la experiencia cristiana, la experiencia de la mano del Señor, tú vas a dar fruto, ¿sí? Probablemente ya tengas ubicado algún elemento en tu carácter, en tu forma de vivir, en tu forma de ser, en tus pensamientos, pero aún si no vieras todavía,
debes de creer que vas a dar mucho fruto, porque Dios así lo ha prometido. Nadie que esté de la mano del Señor, nadie que esté teniendo comunión con Cristo y nadie que esté teniendo comunión con el Espíritu Santo, va a dejar de dar fruto, va a dar fruto. De eso no te tienes que preocupar. Tú tienes que procurar seguir al Señor, deleitándote en su palabra y vas a dar fruto, porque vas a ser un árbol y el agua que fluye y que te alimenta es la misma palabra, es el mismo espíritu y eso te va a llevar de forma natural a dar un fruto. Y no decir que también claro que hay que decir que vas a prosperar, ¿no? Evidentemente, en ese fruto también está tu bendición. Entonces, para empezar, eso tienes que tenerlo bien claro, que en la medida que tú te comprometas con el Señor, eventualmente vas a dar fruto y prosperarás. Y aquí hay que entender algo que es muy importante. Ese fruto, por eso te decía que no te preocuparas si es que tú crees que estás dando poco o que ya das, o que se está tardando o que no estás dando nada, tú no te preocupes porque el fruto que se va a producir en ti es del Espíritu, lo va a producir Él. Fíjate cómo lo dice Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ti, en ustedes, ¿sí? Él está trabajando en ti. Estábamos orando así al principio, ¿no? Que Dios ha iniciado una obra en ti y Él la va a continuar y la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Cristo, hasta el día que Cristo vuelva o que Él te llame. Entonces, el trabajo ya lo está haciendo Él en ti. Fíjate, si acaso Él te da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Aquí hay algo bien interesante. Primero, por un lado, entendemos que la obra la está haciendo Dios en ti y en mí, obviamente. Es Él el que está operando en nosotros desde que Él nos atrajo a Él mismo, desde que Él nos reveló a Cristo, desde que Él nos mostró su amor inagotable. De hecho, escuchaba a otro profesor hacer una pregunta que te voy a hacer en este momento a ti. Antes en esta vida más bien sería la pregunta, en esta vida, ¿cuántas veces has oído que Dios te ama? Que tú tengas memoria. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces podrías decir que has escuchado que Dios te ama? A ver, denme un número. Alguien que diga, no, pues yo 2 veces, 3. A ver, ¿quién da más? ¿Cuántas veces han escuchado que Dios les ama? A ver, alguien que me diga. Ya hasta la cuenta se me fue, hermano. A ver, échale un número más o menos, ¿cuántas? Uy. Ponle un Desde, número. desde que tengo uso de razón, más de 100. Más de 100, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Marce, ¿cuántas? Anaí, ahí. Pues muchas veces siempre nos hablan que Dios nos ama, Dios nos ama. Pero ¿cuántas? Dime, ya dijeron 100, tú tienes que decir otro número. Imagínate, Como más de 1000. Más como de más de 1000. 1000. Ok, ya se lleva el premio de 1000. Pero bueno, el punto es que, ¿en cuál de esas 1000 de veras te quedó claro que Dios te ama? ¿En cuál de esas 1000 te comprometiste delante del Señor? En la Porque si, 1000. porque si fueron 1000, fueron muchas, hermano. O sea, las 999 antes de la 1000, pues fueron como pura teoría muerta, ¿no? Pero a lo que yo voy es que de esas 1000 veces, de esas 5000 veces que Dios, o que alguien te dijo que Dios te ama, hubo una en la cual te cayó el 20, ¿sí? Y en esa en la que te cayó el 20, pues ya fue más palpable el hecho de que Dios quería trabajar en ti, ¿sí?
De hecho, entre más veces hayan sido, podríamos decir que incluso es más lamentable porque pues como que nos tardó mucho en caer el 20, ¿no? Lo mejor hubiera sido que desde la primera que oíste que Dios te ama, desde ese momento hubieras dispuesto todo tu ser a hacer lo que le agrada. Pero bueno, el punto está que Dios trabaja en ti. Dios está haciendo una obra en ti y en algún momento ese trabajo de Dios en ti, ese amor que Dios tiene para ti, que nunca ha cambiado, ha sido el mismo, sino que en algún momento te cayó el 20, entonces también ya fue acompañado de un deseo y la capacidad de hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, todo proviene de Dios. Tanto que Él te ama como que Él te dé el entendimiento para poder recibir que Él te ama, de igual forma el deseo y la capacidad para andar en sus caminos. Toda la obra es de Él, toda la gloria es para Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que el fruto va a ser de Él, el que Él va a producir en ti, porque ya te amó, ya te llamó, te está regando, te está haciendo crecer, te está diciendo lo que quiere que hagas e incluso te da el poder para hacerlo. Por eso decimos que toda la gloria sea para Dios. Y para que te quede más claro todavía, dice que ni siquiera tú lo elegiste a Él. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo te elegí a ti, dice el Señor. Fíjate nada más. Y ahora te encargo que vayas y produzcas frutos verdaderos, dice Jesús. Pero fíjate, en ese te encargo que vayas y produzcas fruto, el mismo Jesús, el mismo Señor, no solamente te ordena, sino te da el poder para poder producir esos frutos duraderos. Dice Jesús, y así el Padre te dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. ¿Sí me explico? Fíjate, no es que tú hayas elegido a Dios, Él te escoge a ti y ahora te encarga lo que a Él le agrada, que vayas y produzcas frutos verdaderos, te da la orden, pero también de acuerdo a lo que estamos leyendo en Filipenses 2:13, Él te da el poder para poder producir frutos duraderos. Y para poder entonces cumplir con este gran mandamiento, que es amar a otros como a uno mismo. Y bueno, pues ya en Juan 15:18, pues redondea la idea de una forma magistral, porque dice que cuando produzcas mucho fruto, demostrarás que eres un verdadero discípulo. Y eso le va a dar mucha gloria al Padre. Entonces, retomando lo que les venía comentando desde un principio, el cristianismo verdadero es una experiencia de ir, de caminar, de producir, y esa producción de fruto va a dar testimonio de que eres verdaderamente discípulo de Cristo. Repito, el que uno produzca fruto y mucho fruto en obediencia a Dios, entendiendo que Él es quien nos da esa capacidad, ya que Él inició una obra en nosotros, va a demostrarnos y demostrarle a otros que somos verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sí? Y eso va a glorificar al Padre.
No tenemos otra opción. Y no la tenemos porque, insisto, toda persona que esté caminando de la mano del Espíritu Santo, poniéndose confianza en Jesucristo y buscando anhelar y glorificar al Padre, va a dar fruto, porque Él ya puso todo en nosotros para que eso suceda. Y bueno, pues aquí ya se ve de una forma más clara, es precisamente por ese fruto que estamos llamados a dar, que nos vamos a dar a conocer. Y es que la Biblia lo dice así, que un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente, ¿por qué? Por sus acciones. Entonces, este pasaje nos deja claro que el fruto vienen a ser las acciones, ¿no? Al menos en este pasaje vemos que son las acciones las que determinan qué fruto estamos dando. Y todas las personas, todas sin excepción, tenemos acciones. Y esas acciones van a hablar de quiénes somos. Como lo decíamos anteriormente, si es que somos verdaderos discípulos o es que solamente estamos diciendo que somos discípulos, ¿verdad? Porque, bueno, hoy en día incluso ustedes creo que son conscientes de esto. Hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo soy cristiano, ¿verdad? Cuando estás iniciando en esto, pues ya te apantalla cualquiera que te diga que es cristiano. No, pues es cristiano. Conforme vas agarrando un poco de experiencia, ya no, ya dices, no, bueno, ya mejor hasta andar con cuidado de que soy cristiano, e incluso también con un poco de experiencia nosotros deberíamos de tener cuidado de que el decir que somos cristianos empata con lo que hacemos. Porque si no, podríamos entrar en una especie de contradicción, ¿no? De decir que soy algo, pero hago otra cosa. Esto nos puede servir para evaluarnos definitivamente, y también Dios lo está mostrando ahí en el pasaje de Mateo que veíamos, para revisar a otros, porque dice que a la gente se le conoce por sus frutos, ¿verdad? No para condenarlos, no para señalarlos, sino para determinar, por principio de cuentas, cómo estoy yo y cómo están los que me rodean, y derivado de ello, tomar las acciones que se deban de tomar. Resulta que, por citar un ejemplo, me ha pasado muchas ocasiones que por el trato con otras personas, me dicen de repente, no, pues que soy cristiano, soy cristiana, y Dios me pone en el corazón la carga de poder hablarles de Cristo, ¿no? Entonces, ya que me digan que son cristianos o cristianas no me dice mucho, yo necesito saber un poco más cómo están viviendo, cómo están desarrollando sus relaciones con su familia, con ellos mismos, para saber si verdaderamente son discípulos, si saben algo de Cristo o no saben nada, o están en una religión, o solamente están siguiendo alguna
idea familiar de que son cristianos, ¿no? Acuérdense que nosotros estamos llamados para ministrar la palabra de Dios a otras personas, y bajo esa óptica necesitamos saber qué clase de frutos da la gente para poder en ese sentido ayudarles. Porque si te vas con la finta de que todos son cristianos, porque lo dicen, pues ya quedas como que muy mal posicionado para poder ayudar a otros. Y eso ocurre evidentemente también con nosotros, ¿verdad? Tendríamos que preguntarle al Señor cómo Él nos ve. Tendríamos que ser honestos con nosotros mismos para ver si es que estamos dando frutos o dónde estamos fallando. Y ahorita vamos a ver que de una forma más específica cómo el fruto se manifiesta en nosotros de acuerdo a o debería de manifestarse en nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. A ver, entonces vamos de regreso. Características del fruto del Espíritu. Fíjate lo que dice aquí. Gálatas 22 y 23. Dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza o benignidad, bondad y fidelidad, así como humildad y control propio, o lo que otras Biblias, otras traducciones dicen dominio propio. Y dice las Escrituras que contra estas cosas no hay leyes. Quiere decir que quien se mueve en estas características del fruto del Espíritu vive una completa libertad. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues vamos por principio de cuentas. Fíjate, en primer lugar, dice que el fruto produce en nosotros amor. Amor. Ese amor conforme a Dios, ese amor que perdona, que todo lo cree, que todo lo espera, que no se envanece. Ese amor producto de haber sido perdonados. ¿Por qué digo que es un amor producto de haber sido perdonados? Porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha amado tanto, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que nosotros no muramos, y que para conectar con ese amor necesitamos arrepentirnos, pedir perdón por nuestra dureza de corazón. Entonces conectamos ya siendo perdonados con el amor que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros conectamos con el amor que Dios tiene para nosotros, deberíamos, mis estimados hermanos, amarnos con algo de ese amor con el que Dios nos ama. Fíjate qué interesante. Si Dios nos amó tanto, 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 que envió a Cristo a morir por nosotros en una cruz, quiere decir que es un amor muy especial, y quiere decir que eres súper especial para Dios. Quiere decir que Dios te tiene en una estima muy alta. Si tú logras conectar con ese amor de Él para ti, deberías de amarte también a ti mismo con ese amor que Dios tiene por tu propia persona. Y después de ello, evidentemente, también ese amor que ya tienes por ti mismo, que no es un amor egoísta, ni es un amor vanaglorioso, sino que es un amor alineado al amor que Dios tiene por ti, entonces te debería de resultar más fácil amar a otros, como Dios los ama, porque así como Dios te ama a ti, Él ama a los demás.
Las Escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros conectemos con ese amor eterno e inagotable de Dios que tiene para cada uno de nosotros y tomando de ese amor, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Y ese amor siempre va a conllevar perdón, porque cuando tú conectas con el amor de Dios, de forma directa estás conectando con su perdón para tu vida. Y de la misma forma, cuando tú conectas con ese amor y te amas con ese amor a ti mismo, pues debes de proceder a perdonarte a ti mismo por aquello que tal vez aún te sigues reprochando. Digo, si Dios te perdonó, deberías de hacer lo mismo tú contigo mismo, ¿no? Y después cuando Dios ama o entiendes que Dios ama a tu vecino, a tu prójimo, pues deberíamos de amar también a los demás con ese mismo amor. De hecho, hay una clave que yo aprendí hace mucho, mucho tiempo. Si tienes algún problema para desarrollar el amor para contigo y para con los demás, pues pídele a Dios que te ayude y que te deje amar con su propio amor. No solo a Él, sino a ti mismo y a los demás. Si tienes algún problema con alguna persona que aborreces, que te cae muy mal, pídele a Dios que te dé tantito, nada más tantito de ese amor con el que Él ama a esa persona y vas a ver que las condiciones van a cambiar radicalmente. Bueno, si nosotros ya podemos movernos en ese amor, y es evidentemente que eso se da como fruto de lo que el Espíritu Santo va revelándote y mostrándote, pues acto seguido, pues de forma natural, deberías de estar alegre, ¿no? Porque pues imagínate cómo no estar alegres que el Dios eterno, el Dios y Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe, te ame tanto y que incluso las cuentas que tenías en tu contra para con Él han sido canceladas. Es decir, que en el mismo amor tus deudas quedaron ya saldadas, pues eso debe ser motivo de alegría. Y la alegría es lo contrario a la amargura. Entonces, la alegría, el amor no solamente te va a producir alegría, sino que va a alejar toda amargura y toda tristeza, incluso toda angustia y toda zozobra. Entonces, de esa forma, en nuestras vidas no solamente podríamos desarrollar el amor y la alegría de sabernos perdonados y aceptos en Cristo para con el Padre, sino que también, por ende, de forma junta y pegada, se desarrollaría en nosotros esa paz que las Escrituras declaran es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No estoy hablando de que ya no vamos a tener problemas, de que ya nuestra vida es color de rosa, sino que entendemos que en el amor que Dios tiene para con nosotros nunca nos va a dejar solos y que incluso en la peor de la situación, Él está pendiente de nosotros y nos va a ayudar y eso nos va a poner paz. Como dice una alabanza ahí, en esa condición podríamos tener paz en la tormenta, ¿verdad? Y esa es otra manifestación del fruto del Espíritu. Cuando tú entiendes que si Dios ya resolvió tu destino eterno, tu presente, y que Él no se reservó nada para poderte ayudar o ayudarme a mí, pues eso me declara a mi espíritu que no habrá situación, por difícil que sea en esta tierra, en la cual no pueda yo descansar en sus brazos,
confiar en Él, de que Él habrá de obrar a favor de su Hijo amado, que soy yo, o que eres tú, ¿verdad? Pero también ahí entramos en otra situación, que a veces esa ayuda no llega en el momento que queremos, porque nosotros queremos las cosas rápidas, ¿no? Como la pizza que vas y apenas la estás pidiendo y ya te la están dando. A veces también la fe que tenemos en Dios, en el amor que Él tiene por nosotros, nos deja ver que Él va a actuar en el momento oportuno, en el momento perfecto, en sus tiempos. Y nosotros al estar en Cristo y al estar en comunión con su Espíritu Santo, desarrollamos paciencia, esa capacidad para poder esperar los tiempos perfectos de Dios y mantenernos con amor, con alegría y con paz, esperando pacientemente la promesa de que Dios va a obrar a mi favor. Y es ahí donde la fe es a veces puesta a prueba, ¿verdad? Porque la respuesta tarda, porque todavía no veo lo que yo quisiera ver, pero es ahí donde más tenemos que depender del Espíritu y desarrollar esa paciencia que no me trastorna, que no cambia lo que Dios ya viene formando en nosotros, que no me hace perder ni su amor, ni la alegría, ni la paz, sino por el contrario, yo sigo esperando, yo sigo pendiente, yo sigo clamando. Y entonces esa paciencia no solamente es esperar, sino que esa paciencia como clase de fruto que el Espíritu Santo produce es una paciencia que me fortalece, es una paciencia que me ayuda a madurar en la fe, es una paciencia que no me deforma, vaya, que no me hace perder la compostura delante del Señor, sino que al contrario, me hace cada vez más firme y cada vez más consciente de la presencia de Dios y de que su palabra siempre se va a cumplir. Y yo estoy seguro que muchos, si no es que todos, ya hemos recibido respuestas de parte del Señor. Y también la paciencia trae a mi mente lo que el Señor ya hizo en el pasado. Fíjate que si lo analizas, ahí en la paciencia es donde muchos se perdían. Incluso si analizas el pasaje o la historia del pueblo de Israel en el desierto, era en la paciencia donde salían reprobados, porque ellos ya habían visto los milagros de Dios, ya habían visto las plagas, ya habían visto el milagro del mar abrirse y atravesarlo en seco, ya habían visto muchos milagros, ¿no? Incluso la Biblia dice que durante todos esos años que ellos estaban en ese peregrinaje en el desierto, ni siquiera sus sandalias se desgastaban, pero de frente a problemáticas nuevas, se impacientaban, se volvían rebeldes, quejumbrosos, y ya te diste cuenta, o sea, ahí es donde su paciencia era puesta a prueba y salían reprobados. Y eso, mis estimados hermanos, no le era grato al Señor porque la impaciencia conlleva falta de fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Analízalo un poco y vas a ver que ahí muchos perecieron en el desierto por su impaciencia y por no traer a su mente y a su corazón los milagros pasados. Es casi como pensar que, bueno, sí, Dios lo hizo en el pasado, pero no creo que lo vuelva a hacer, con lo cual le hacemos afrenta a un Dios que las Escrituras nos declaran que es el mismo ayer, hoy y siempre.
Bueno, ahí vamos haciendo como un checklist, una lista de verificación del amor, la alegría, la paz, la paciencia. La paciencia, ay, me detengo porque yo creo que ahí también lo digo por mí, creo que es tema. Hay algo hermoso ahí en ese punto de la paciencia, que no quiero dejar pasar. Dios es paciente con nosotros, mis hermanos. Imagínate que Él fuera impaciente, ¿no? Bueno, ya nos hubiera desaparecido, ¿no? Él es paciente. Él es paciente y conoce nuestras debilidades, conoce las áreas de nuestras vidas que tardan mucho tiempo en corregirse, ¿verdad? Pero Él es paciente con nosotros. Imagínate qué tan paciente ha sido con cada uno de nosotros. Imagínate si Dios me tuvo que decir a través de personas más de 1000 veces que me amaba y a mí no me caía el 20. No, bueno, qué impaciencia para mí, pero bueno, lo bueno es que Él es paciente, ¿verdad? Imagínate que yo te dijera, es que te amo, te amo, te amo y ni me entiendes, pero Él es paciente, Él es paciente. Y aquí lo importante es estar bien con Él y Él es paciente y Él espera y Él está ahí siempre ayudándonos. Bueno, el punto está que después vemos la gentileza que en unas traducciones le llaman benignidad. Ahí ahorita lo vamos a ver con mayor detalle porque esto me llamó la atención. Y la bondad. Quiero que ahí si tienes algún bolígrafo, un cuadernito, si no tienes, pues nada más ahí en tu mente, traigas a tu corazón lo que tú entiendes con gentileza, benignidad, y qué entiendes por bondad. Y también así de una forma muy simple, muy rápida, escribas ahí cuál sería para ti la diferencia entre la benignidad y la bondad. Eso ahorita lo vamos a ver, esas dos, Dios puso en mi corazón que las abordemos ahí con una diapositiva específica para esos dos puntos. Benignidad y bondad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Vámonos a la que sigue. Fidelidad. Bueno, pues ya fidelidad se da por añadidura a lo que venimos viendo, ¿no? De amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad. Si no somos pacientes, pues evidentemente quisiéramos casi ayudar a Dios y entonces ya no seríamos fieles a Él. Se me viene a la mente el pasaje o la historia de Abraham con Isaac e Ismael. Si recuerdas, Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y para no aventarnos toda la historia, lo que tendríamos que decir es que Abraham y Sara se desesperaron, no fueron pacientes. Incluso dudaron, ¿verdad?, que a su edad pudiera Dios cumplir esa promesa en ellos. Y tuvieron la grandiosa idea de ayudarle a Dios. Qué grandiosa idea. Entonces dijeron, pues vamos a ayudarle con una práctica común en esa época que era que el varón tuviera el hijo con una sierva, con una esclava, con esta Agar. Y la práctica de esa época era que cuando ella tuviera su hijo, quien lo recibiera en sus piernas, de rodillas, era como su hijo, ¿no? Y entonces Abraham tiene a un hijo con Agar, y cuando
el pequeño está naciendo, lo recibe Sara, ¿no? Y ahora dice, ya le ayudamos a Dios. Este es el primogénito y le pusieron Ismael. Y pues eso no le agradó al Señor, porque pues, al Señor no hay que estarle ayudando, ¿verdad? Ese fue producto de la impaciencia y de la infidelidad, porque no le fueron fieles al Señor. Dios les pedía fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad sino creerle a Dios? Que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y entonces Dios les dijo, ¿no? Que pues no, ese no era el hijo de la promesa, que ellos iban a tener un hijo natural y que ese sí iba a ser el hijo de la promesa. Y es así que ahora sí puede concebir Sara a un pequeño, el cual se llamó Isaac. Para no aventarme aquí la historia completa, bastaría decirles que ahí está el origen del conflicto árabe-israelí, en la infidelidad de Abraham y Sara, que quisieron ayudarle a Dios, y que en esa ayuda, entre comillas, nació Ismael, que a la postre vendría a ser un adversario del hijo de la promesa, que es Isaac. Y las consecuencias de esa infidelidad y de esa impaciencia, pues le ha costado caro al pueblo de Israel. Si bien Dios terminó cumpliendo su promesa, por otro lado, la intervención por parte de Abraham y de Sara, pues fue toda una actitud que tuvo pues fatales consecuencias. Con todo y eso, Dios es paciente y aún sigue cumpliendo sus propósitos, no solamente para el pueblo, sino también para con nosotros. Pero ahí está ejemplificado cómo paciencia y fidelidad van de la mano y cómo impaciencia e infidelidad también se cocinan juntas. Bueno, pues nosotros que tenemos una comunión con Cristo por medio de su Espíritu Santo, estamos llamados a que el fruto produzca en nosotros ambas cosas, paciencia y fidelidad. Continuando, nos encontramos con la humildad. Esa es también muy interesante, esa expresión, porque dicen las Escrituras que todo el que sea humillado será exaltado y todo el que sea exaltado será humillado. Dice la palabra de Dios que humíllate para que a tu debido tiempo Dios te exalte. Y el detalle es que la naturaleza humana, en su condición natural, en su condición sin Cristo, sin Dios, tiende a exaltarse a sí misma, tiende a vanagloriarse. Recuerdo hace tiempo que platicaba con una persona que me decía, no, pues tú deberías de sentirte muy satisfecho por lo que has logrado a nivel profesional, ¿no? Y le decía, no, ¿cómo crees? No, yo no puedo exaltarme ni considerar que yo, wow, ¿no? Y eso que no era gran cosa, pero bueno, me decía eso esa persona. Y me decía, no, ¿cómo no? Si tú acabaste tu carrera y lo que sea es porque a ti te costó. No, todo proviene de Dios. Incluso hasta el hecho de poder estudiar, de poder tener un trabajo, todo proviene de Dios, todo proviene del Señor. Y el Señor, así como me da, me pudiera quitar. Tengo que ser consciente que nada soy y que nada tengo por mí mismo. Incluso las Escrituras dicen que no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay sombra ni variación. Todo, mis estimados hermanos, todo depende de Él. Todo lo que tienes, todo lo que puedes hacer, todo lo que has logrado, todo proviene del Señor, pero en un estado natural, insisto, no es tan fácil de entender, al contrario,
es muy fácil que uno se exalte, ¿no? Que uno se levante como que yo soy la gran cosa. Recuerdo de una ocasión que un amigo que no conocía de Cristo participó en una oración antes de una comida y oyó al que oraba que decía, Señor, gracias por el alimento, gracias porque no nos ha faltado a la mesa. Y ya después este amigo me dijo, oye, qué fea manera de orar, ¿no? ¿Cómo que gracias a Dios por la comida? Si me costó a mí mi trabajo, a mí me costó mi salario, yo fui el que trabajé. Y yo le decía, bueno, pues es que no lo entiendes. Pues sí, desde la óptica natural, no tendrías por qué darle gracias a Dios, porque pues fue tu trabajo, fue tu esfuerzo, fue tu ganancia, ¿no? Fue tu retribución, fue por los años que estudiaste, por las horas que trabajaste. Pues déjame decirte una cosa, que si Dios quisiera, hoy mismo te quita la vida y ni siquiera tendrías la posibilidad, o la salud. Si hoy mismo Dios te quita, te toca o permite que tu salud sea trastocada, créeme que no tendrías ni la posibilidad de trabajar ni de generar algún ingreso para comer. Quiere decir que hasta para comer, lo más mínimo es por gracia y misericordia y favor de Dios. Y bueno, pues finalmente el control o dominio propio, pues, ¿cómo reaccionamos ante esos eventos inesperados, esas situaciones que nos generan una crisis, un conflicto? Gritamos, lloramos, pataleamos. Se me viene a la mente, pues, mi niño, Luca, de 2 años y medio. Él no tiene dominio propio. O sea, él, si está con su paletita de dulce y se la quito, se tira y patalea y hace todo un show, todo un escándalo, pues porque no tiene dominio propio. Incluso si su hermana le quita algo o le pega, por decirlo algo, él no mide consecuencias, él va y también le regresa el manazo y bueno, ahí se arma la grande, ¿no? ¿Por qué? Porque como niños no se tiene el dominio propio, no se tiene el control propio, sino que son las reacciones instintivas las que los dominan, por decirlo así, ¿no? Pero nosotros en Cristo estamos llamados a desarrollar un dominio propio. ¿Qué pasa si alguien te dice una grosería, se la regresas? Pero ¿qué tal si vas con familia, los comprometes? ¿Cómo reaccionamos ahí? ¿Qué pasa si sufres una injusticia? ¿Te deprimes? ¿Sabes cómo reaccionar? Por ejemplo, se me viene a la mente estos sucesos que vivimos. A ver, este está bueno. ¿Cómo reaccionaste ante el temblor? Ahora que fue el simulacro y que después ya se vino el temblor real. Fíjate que ahí en el trabajo donde estoy actualmente, soy parte de la brigada de rescate y primeros auxilios e hicimos nuestro ejercicio y luego, y todo salió padrísimo en teoría. Rescatamos un herido, lo levantamos en una camilla, incluso llegaron unas personas de protección civil que simularon en un disque herido que estaba sangrando, entonces le pedían a las que eran de primeros auxilios que lo vendaran, que lo tablillaran, etcétera, etcétera. Y todo salió muy bien para la foto. Pero luego ya cuando fue el temblor real, pues para colmo del asunto, una de estas mujeres que era la encargada principal de primeros auxilios fue la que entró en crisis, ¿no? Válgame, se supone que ella estaba siendo capacitada, y no solamente ese día, sino ya traía al menos unas 3, 4 capacitaciones con bomberos, con paramédicos,
para aprender a curar heridas, para poder controlar, ¿cómo se le llama esto? Estabilizar a los heridos. Bueno, a la hora del temblor fue la primera que no pudo controlarse. Entró en una crisis que de veras, bueno, qué terrible. Esta mujer es mi secretaria. Yo dije, válgame, si esta es la que me tiene que ayudar a la hora de la hora, pues dichosa ayuda, ¿no? Entonces así que después tuvimos que pedir que no, que pues esa mujer no puede ser parte del cuerpo de reacción ante emergencias. Y ahorita que lo pienso, pasa algo similar en el cuerpo de Cristo. No podríamos tener llamado a ayudar a otros de frente a crisis o emergencias si nosotros ante la primer crisis o emergencia nos doblamos. Bueno, humanamente es hasta cierto, no es hasta cierto punto, es normal, humanamente es normal, pero cuando ya estamos en Cristo y estamos teniendo una relación con el Espíritu Santo, tenemos que buscar que Él produzca en nosotros el dominio propio de frente a circunstancias y eventualidades que nos agarran en curva. Y no estoy hablando precisamente de accidentes o problemáticas como la que te comento. Hay muchas. ¿Cómo reaccionas de frente al hecho de que en la iglesia de repente no te saludan, o te voltean a ver feo, o te responde feo la cajera, etcétera? O sea, hay mil situaciones en el tráfico, y eso es todos los días. Bueno, pues la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es un control propio para reaccionar conforme a la voluntad de Dios en todo momento, en toda circunstancia y de frente a toda persona. Y en ello pudiéramos estar avanzando o estar atorados, pero la ventaja es que podemos pedirle al Espíritu Santo que Él vaya produciendo en nosotros ese fruto. Bueno, aquí hay dos que yo quería puntualizar, que era la benignidad y bondad. Acá atrás es gentileza. En algunas Biblias dice gentileza o benignidad. Fíjate qué interesante lo que se encuentra uno detrás de estas dos características del fruto del Espíritu. La gentileza o la benignidad tiene que ver con incluso amar a los enemigos. Fíjate qué interesante. Dicen las Escrituras que si amas a quien te ama, pues no es gran cosa, porque incluso los paganos, los gentiles hacen eso. Pero a nosotros, en Cristo y con el Espíritu Santo, con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, pues se debe de producir una capacidad, un poder de amar hasta el enemigo. Fíjate qué interesante. Ahí me detengo un poco, no solamente al enemigo declarado, sino a quien te ha hecho una injusticia, a quien te ha defraudado, a quien no te ama, a quien es grosero contigo. Fíjate qué interesante, ¿no? Tener ese poder de amar a un adversario. Y yo veía, ahora que realizaba el estudio, que este poder es amarlo porque Dios lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, este amar al enemigo, al adversario, a quien te injuria, a quien te aborrece a ti, tiene que ver nuevamente con conectar con el amor de Dios, con el cual te ha amado y con el cual amó al mundo, por el cual envió a su Hijo unigénito a morir por él. También esta benignidad o gentileza, porque fíjate, si tú lo lees así como aquí, gentileza, por eso quería ahondar un poco, porque si tú lo lees, ay, pues yo soy muy gentil, ¿no? Yo saludo a todos. Cuando veo a
a una señora de edad avanzada en la esquina, le ayudo con sus bolsas y la paso. ¡Ay, qué gentil! Pues no, no es esa gentileza que nos imaginamos, ¿verdad? Tiene que ver con amor benigno, de hacer bien a las personas sin esperar nada a cambio. Un amor desinteresado, un actuar de bien, de bienestar para con otros sin esperar nada a cambio, y se entiende que de frente a esa actitud, el Espíritu Santo lo que va a quitar de nosotros es, ahí está, puse una listita pequeña, es la amargura, el enojo, la ira, los gritos, los insultos y la malicia. Para poder ser gentiles o benignos de acuerdo a las Escrituras, estos elementos últimos que estoy mencionando, ahorita Vero te paso la mano, tiene que ser quitada de nosotros y nosotras toda amargura, todo enojo, toda frustración, toda ira, todo grito y todo insulto y toda malicia. Ahora, no quiero dejar de mencionar que esto no es algo que yo diga, ¿y cómo le hago para quitar? Esto, en la medida que andes con el Espíritu Santo, Él lo va a ir produciendo. Y si no se ha producido, probablemente lo que esté fallando es en esa comunión con el Espíritu Santo. A ver, Vero, ahora sí te dejo la palabra. Pregunta, oye, ¿y qué pasa si yo, digamos, soy amable o ayudo a la persona, sea quien sea, ¿no? Ya sea que me haya lastimado o no, y en vez pues no sé, ni siquiera porque esperáramos un gracias o algo, sino que se vuelve contra nosotros y nos grita o nos empieza a ofender, ¿cómo deberíamos en ese momento responder o qué hacer? ¿Simplemente nos retiramos o qué hace, Rodo? Porque lamentablemente, pues como están muy dañadas las personas, Sí. tú bueno, yo me he acercado, hablando ya por mí, y cuando tratas de hablar con alguien que te lastimó, a lo mejor porque sabe que te lastimó, Ajá. su reacción es inmediatamente negativa, así como que no te quiero ver, lárgate, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Fíjate, la respuesta es muy simple, muy sencilla. Tendríamos que meter a esta dinámica la persona de Cristo. ¿Qué haría Jesús? O más bien, sí, ¿qué haría Jesús? ¿O qué hace Jesús de frente a aquellas personas a las que Él se le acerca y les dice Jesús que los ama y que quiere lo mejor para ellos, y que estas personas no solamente lo rechazan, sino que hacen mofa de él, lo ignoran y que incluso lo ofenden? A ver tú misma, Vero, ¿qué hace Jesús? Pues la verdad es de que les demuestra su amor, ¿no? Porque Pero simplemente lo rechazan y lo ofenden y no quieren saber bueno, nada de él. no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es de algunos apóstoles que cuando eso sucedió salen y dicen, sacúdete hasta el polvo, ¿no? Porque aquí no te quisieron aceptar. Sí, pero yo lo que te podría decir, de acuerdo a lo que conocemos de Jesús en las Escrituras, es que Él lo sigue amando. Jesús sigue amando incluso al que lo rechaza. Él ama a la humanidad. Ojo, no ama lo que hacen, no aprueba lo que hacen. El mismo Señor Jesús sabe que el hecho que lo rechacen les va a traer consecuencias, pero Él lo sigue amando. Él en su interior, fíjate, aquí hablaríamos más bien de lo que pasa al interior de tu corazón.
más de lo que pasa al exterior. Porque al exterior, bueno, pues, ¿qué hago? Yo más bien centraría la mira a lo que pasa al interior de tu corazón. Punto número 1, si tú te acercas a alguien de forma gentil, benigna, ¿sí? Lo que tienes que hacer es, tomado de la mano del Espíritu Santo, es seguir manifestando ese amor de forma interna, sin que se instale en ti ni amargura, ni enojo, ni ira, ni, obviamente se manifiesta exteriormente, ni gritos, ni insultos, e incluso que tu corazón quede sin malicia. Antes bien, que eso que tú estás haciendo produzca en ti alegría, gozo y paz. Y particularmente que puedas seguir con el amor de Dios en tu vida. Puede ser, fíjate, Vero, puede ser que incluso sea la forma en que Dios está probando en ti las características del fruto del Espíritu. Puede ser que Dios permita esa situación para que se afiance en ti el amor, la paz, la alegría, ¿sí? La paciencia, y que ninguna situación externa comprometa las características del fruto del Espíritu que se dan. ¿Dónde? Internamente. Evidentemente eso después se expresa hacia afuera. Pero vaya que si tú lo analizas, el fruto del Espíritu nace en tu corazón y se expresa en acciones. No podríamos darle mucho énfasis de forma inicial a las acciones porque podríamos caer en hipocresía. Podría yo ser en apariencia muy gentil, muy amoroso por fuera y hasta hablarte así con mucha gentileza, pero por dentro pudiera estar yo con amargura, airado, frustrado. Más bien lo que tendríamos que revisar es cómo queda mi corazón y el espíritu de frente a estas circunstancias. Y la respuesta es muy simple. Te puedo asegurar que nuestro Señor Jesucristo, de frente a injusticias, a rechazos, internamente nada de eso le mueve. Él sigue amando, Él sigue siendo bueno, Él sigue teniendo paz, Él sigue siendo paciente y fíjate, sigue tan siendo paciente que muchos de nosotros que lo rechazamos por años y años, nos siguió esperando, ¿verdad? El tiempo perfecto en el cual nosotros decidimos entender que Él nos amaba. Ese sería el punto. Y por otro lado, se habla también de la característica de la bondad. ¿Sí? Fíjate que la bondad pura, a nivel del fruto del Espíritu, tiene que ver con querer el bienestar de las demás personas. Fíjate cómo es todo lo contrario al egoísmo. El egoísmo es mi bienestar, mi beneficio, mi provecho, y la bondad busca el bienestar de los demás. Y en ese bienestar de los demás somos misericordiosos, somos clementes, compasivos e incluso generosos. Yo te voy a decir una cosa y es algo que debes de entender. Dios y nuestro Señor Jesús, ante quien lo rechaza, ni se inmuta. Sigue amándolo, sigue teniendo paciencia y todo lo que ya he comentado. Pero también es compasivo y es misericordioso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabe que todo aquel hombre que está caminando fuera de esta verdad, que estamos aquí
nosotros desarrollando, va camino rumbo a su propia perdición. Fíjate que esto hace años no, lo entendimos de la siguiente forma. Recuerdo que perdí mi trabajo en algún momento hace, ¿qué te gusta? Unos 8 años, 9 años. Y una persona muy cercana, muy cercana a nosotros, como pareja, te hablo como matrimonio, cuando se enteró de eso, sin reparo dijo, ay, qué bueno que les pasó eso. Imagínate, ¿no? O sea, nosotros veníamos atravesando, pues de por sí ya que te pidan de forma inesperada la renuncia y sabiendo que tienes compromisos, etcétera, etcétera. Y es difícil que luego una persona de la cual esperábamos apoyo, más bien nos diga, ay, pues qué bueno que les pasó, pues nos cayó como una cubetada de agua fría, ¿no? Pero hubo una hermana que nos dijo, ¿saben qué? Ustedes ni deberían de inmutarse de frente a eso, deberían de seguir amando a esa persona, siendo compasivos, teniendo paz. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera deberían de responderle ni anhelarle algo malo a esa persona, porque con lo que ya se está ella atrayendo a sí misma por desearles mal, sería suficiente, porque pues se está metiendo con unos hijos de Dios y está maldiciendo a unos hijos de Dios. Aquí hay que entender que incluso su maldición Dios la va a convertir en bendición para ustedes, y ella, y no se lo deseamos, ya dije ella no se lo deseamos, nos dijo, pero sabemos que si no se arrepiente, va a recibir las consecuencias de su extravío. Y ya cuando lo analizamos, dijimos, ay, sí es cierto, ¿no? Ahora sí que pobrecita. De, ay, no, sí es cierto, ¿por dónde anda? No, yo ya, ¿para qué le agrego? Si ya con lo que ella misma está sembrando, lo que va a cosechar. No, ni le digas, ni le muevas. Antes bien hay que orar por ella, porque es cierto, Dios nos va a respaldar. ¿Y qué te crees? Que efectivamente Dios nos respaldó. Más tardó el tiempo en que, más tardó otras cosas que yo ya tenía trabajo, que ya se habían recuperado los tiempos perdidos, pero esta persona, pues lamentablemente, y muy a pesar de nuestro dolor, pues vive una vida fea, vive una vida donde está atada a amarguras, a resentimientos, y no quiere saber nada de Cristo. Entonces, hay que entenderlo. El fruto del Espíritu, insisto, como lo estábamos viendo desde hace rato, se produce en nosotros para estar como el pasaje que leíamos al principio, y con esto nos vamos a un recesito porque ya nos fuimos mucho tiempo. Aquí, ¿qué dice aquí? Que seremos como árboles plantados a la orilla de un río, ¿verdad? Es así como Dios nos quiere ver, firmes, apegados ahí a esa fuente de vida que es su palabra, que es su espíritu, y dando frutos. Y si viene alguien que quiera atentar contra nosotros, pues más bien va a atentar contra el Señor, porque el Señor es quien está haciendo la obra en nosotros para su gloria, y Él no nos va a dejar desprotegidos. Bueno, mis hermanos, vamos a darle 5 minutos y continuamos. Bueno, pues Gálatas 5:16 es muy claro, muy directo, dice que por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto ya lo hemos venido viendo. Hay 2 formas de caminar de acuerdo a nuestra propia mente natural, de acuerdo a nuestro propio entendimiento, o en la dependencia del Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu Santo, daremos fruto. Así de simple. Y eventualmente, pues ya, nosotros veremos cómo ese fruto se empieza a manifestar en diferentes circunstancias, ¿no? Ese es el llamado que Dios nos da de andar
en el Espíritu. Ahí va la otra. Y bueno, pues solo el que permanece en Jesús da fruto. Andar en el Espíritu es también sinónimo de permanecer en Jesús. Y esto es como un callejón sin salida. No hay otra opción para nosotros y para cualquier persona. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Fíjense qué radical, qué tajante. Jesús diciendo, solo en mí, los que estén en mí, esos van a producir no fruto, mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto tienes que tenerlo así, pero bien presente en tu vida. Sin Cristo, nada vamos a poder hacer respecto a las buenas acciones, a las buenas obras que el fruto del Espíritu nos lleva a producir. Nadie que esté caminando apartado de Cristo puede producir los frutos que el Espíritu Santo solamente puede producir en nosotros. Y entonces ahí encontramos varias cosas, hermano, y que la psicología y que la psiquiatría y que tal religión, nada, o sea, no hay nada que pueda cambiar a una persona en cuanto a la paz, en cuanto a la benignidad, en cuanto a la bondad, en cuanto a la alegría, el amor. En Cristo, solo en Cristo está la plenitud de la vida de Dios que Él ha pensado para con los hombres. Quien busca fuera de Cristo no solamente no encuentra, sino que, como lo dice ahí, termina siendo como una rama inútil, seca, que en un momento serán amontonadas para quemarlas en el fuego. De hecho, si lo analizas, es una referencia a ese fuego eterno incluso, donde todo el que no produjo frutos, pues simplemente no le sirve al Señor, ni en esta, ni en la vida venidera. Por eso nosotros tenemos que fructificar, nosotros tenemos que crecer y madurar, porque esa es la voluntad del Padre y estamos en Cristo. Evidentemente, en su momento tendremos, si no es que ya estamos dando fruto. Es un solo fruto, mis hermanos. Si tú analizas Gálatas 5:22, no dice los frutos del Espíritu, eso es incorrecto. Dice el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, lo que ya habíamos visto. Es un fruto el cual tiene varias características. Probablemente estemos todavía, por decirlo así, débiles en alguna de esas características, o alguna de esas características no se ha manifestado, perfeccionado en cada uno de nosotros, pero es como el que ves ahí, mira, por eso puse esa vid. Es una vid, es un fruto, es el fruto de la vid. Tiene varias uvas, ¿no? Pero es un fruto. Algo así es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Ya está en ti. Y debemos de buscar y pedir y clamar y anhelar que todas las características de ese fruto, porque acuérdate que es un solo Dios, solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, ¿sí? Una sola fe, que ese Espíritu produzca su fruto en nosotros. Y ese fruto tiene las características que hemos aquí desarrollado y que, bueno, pues
Gálatas 5, 22 y 23 las describe muy bien. Pero repito, revisa el pasaje, dice, el fruto. Y ¿sabes una cosa? Insisto, quiero que entiendas que la semilla ya está en ti. O sea, esto no es lejano, ni imposible, ni un anhelo así fantasioso, no. En ti ya está la semilla, en ti ya está la palabra, en ti ya está el poder de Dios, el dunamis de Dios. Por cierto, ahí quiero hacer una acotación a lo que hoy se enseñó en la congregación, en el santuario, y era algo que yo hace 1 o 2 clases platicaba con ustedes, que les decía cuál es la diferencia entre recibir al Espíritu cuando eres salvo y después recibirlo cuando eres bautizado, cuando hablas en lenguas. Y bueno, hoy la predicadora lo describió de una forma que se me hizo sencilla y muy útil, y dice que una cosa es que el Espíritu esté en ti, otra cosa es que esté contigo, y otra cosa es que esté sobre ti. Fíjate qué interesante. Está en ti cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. Está en ti para marcarte como hijo de Dios para salvación. Está contigo cuando eres bautizado en el Espíritu, ¿sí? Y entonces ya hasta tienes manifestación en lenguas, ¿no? Como en el Pentecostés. Y está sobre ti cuando tienes una llenura del Espíritu Santo. Por eso dicen las Escrituras, sé lleno del Espíritu Santo. Ahora, está en ti y eso no se quita, eso ya te marca como hijo de Dios, pero contigo y sobre ti, hacía referencia que es como un vaso de agua que se llena, pero que también el agua puede evaporarse, ¿verdad? No se quita por completo porque el sello de en ti, ese no se quita, pero el contigo y el sobre ti es algo que debemos de procurar, que estemos teniendo una llenura continua del Espíritu Santo, y hablábamos hace unas clases, de hecho la anterior también lo hablábamos y las 2 antes de esta, que esa llenura tiene que ver con doblegarse uno, disminuir uno mismo a su propia agenda, a su propia interés, y permitir que Dios crezca en mí y que yo mengüe. Pero ya está el Espíritu Santo en otros casos con nosotros, y necesitamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, y en ese sentido su fruto y las características de su fruto cada vez van a ir moldeando mi persona, mi carácter, mis emociones y mi voluntad. Acuérdense que hace 8 días hablábamos también, y hace 15 días, de lo que es la persona. Cuando hablamos de la persona, entonces hablamos de que las características del fruto del Espíritu van a venir a moldear esa persona. Repito, van a venir a moldear mis emociones, mi inteligencia, mi conocimiento y mi voluntad. Y cuando eso sea moldeado, pues las acciones que yo ejecute, todas van a ser de acuerdo a las características del fruto del Espíritu. Y bueno, pues todo esto va a venir a potenciar los dones que ya están en ti, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. ¿Sí? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fruto del Espíritu en ti, apegado a los dones y talentos que ya puso Dios en tu persona, pues van a generar la mezcla perfecta para manifestar el amor que también Dios puso en ti para con tu prójimo.
porque va a ser un amor no de palabras, sino de hechos. Y de esa forma vas a ministrar a otros, vas a aconsejar, vas a evangelizar, vas a orar, vas a profetizar, vas a, ya te había dicho, aconsejar, vas a inducir a otros al conocimiento de Cristo, y vas con todo eso a tener la dinamita de Dios en ti, que es el Espíritu Santo obrando con su poder y autoridad para poder anunciar las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese trayecto vas a tener las características del fruto del Espíritu para poderle hacer frente a cada circunstancia y situación de tu vida diaria. Por eso el título se llama así, que aprenda las características del fruto del Espíritu y que las vivas día a día. En ese sentido, ya podemos entender cómo el fruto del Espíritu en ti te va llevando a actuar como las manos, como los pies, como los ojos, como la boca del mismo Cristo en la tierra, porque va a ser Él obrando en ti. De hecho, dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ya preparó todo un paquete de buenas obras con respecto a su voluntad para tu vida y para con otras personas, y Dios te está capacitando y te está moldeando para que puedas cumplir con esa gran tarea, con esa gran comisión, con esa labor por la cual Él te está levantando, y en ello está también tu bendición. Y bueno, pues todos nosotros, evidentemente, en ese sentido, somos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque dice que la Biblia en Romanos 8:14, que todos los que son guiados, entre ellos estamos tú y yo, por el Espíritu de Dios, somos sus hijos. Y es así que el Espíritu Santo no solamente viene a cambiarnos, sino nos viene a preparar, nos viene a equipar. Como dicen las Escrituras, Él adiestra nuestras manos para la batalla, para que podamos entesar el arco de bronce. Estamos llamados a la batalla, estamos llamados a la batalla para arrebatar a nuestros hijos de las fauces del lobo que se los quiere comer, para arrebatar a otros del fuego del infierno, para arrebatar a otros y sacarlos de esas tinieblas que los han enceguecido. Estamos llamados para pelear la buena batalla, y es por eso que el Espíritu Santo en nosotros produce su fruto, e insisto, apegado a nuestro espíritu, echa mano de los dones y talentos que Él ya ha puesto en nosotros, para que todo en conjunto venga a cumplir lo que las Escrituras dicen que es más bendición dar que recibir, ¿sí? Y ese dar está fundamentado en el gran mandamiento que Dios nos ha dado, que es amar al prójimo como a uno mismo, y amar, evidentemente, lo que Dios ama, amándolo a Él. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes, comentarios? ¿Todo claro? A ver. Yo tengo una duda que todavía no me queda claro. ¿Cuándo es cuando estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuando damos fruto? No. No, ahí ya no entendí.
estar llenos del Espíritu Santo podríamos resumirlo como la condición en la cual tú permites que el Espíritu Santo guíe todos tus pensamientos, todas tus emociones y toda tu forma de obrar, ¿sí? Y esa condición produce el fruto del Espíritu Santo. Te hace fructífera, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo aquí entre nosotros a manera de taller. Tenemos un hijo que esté en adicciones y que no vemos que salga adelante. ¿Cómo actúas, Marce? ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Bueno, primero oraría. ¿Orarías? ¿Te Oraría. angustiarías? Pues sí, porque ahí no entra la paciencia. Ajá, O sea, nos ponemos impacientes porque no vemos que reaccione. ajá. Eso es humanamente, pero sí. estando en el Espíritu Santo te dice que tú esperes en el Señor, que no te impacientes, que al contrario, que tengas gozo en esa situación, creyendo que Dios te va a dar la respuesta de libertad y de sanidad de tu hijo. La pregunta es, ¿podrías tú creerlo, gozarte y tener paz en ello? Si tengo fe, sí. Y si no, No, pues tengo que tenerla, porque el Espíritu Santo me va a llenar de ella, ¿no? allá lo acabas de decir, pues esa es la llenura del Espíritu Sí, Santo. o sea, él me va a dar. Va de la mano, o sea, tendrías que, Ok, necesitarías, bien. necesitarías someterte al Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Entonces irían las dos. Llénate del Espíritu Santo, sujétate al Espíritu Santo y vive en esa situación la característica del fruto del Espíritu, del gozo, de la alegría y de la paciencia y de la fidelidad, ¿no? Ok. Y sométete, Sí, pero ya. es que no puedo porque yo me no, sométete, llénate del Espíritu Santo. Y lo peor sería de que, ay, no, como yo no veo la respuesta, ya ni voy a ir a la iglesia, ya ni voy a leer, no, yo no veo eso, no. Bueno, pues ahí no te estarías llenando del Espíritu Santo, ahí estarías tú creciendo en tu humanidad desesperada, incrédula, ¿sí? Angustiada. No, no, no. Entonces, fíjate cómo lo acabas de decir. Llénate del Espíritu Santo, Señor. Toma control de mis emociones, que yo no me desvíe. Y en ese momento tú te entregas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu condición de hombre y pone en ti de su pensamiento, de sus emociones, de su amor, y empiezas a fluir en el fruto del Espíritu Santo. Y en medio de esa situación tan difícil, puedes tener alegría, gozo. Oye, Marce, pero el muchacho sigue mal. No me importa, yo confío y espero en el Señor y yo de ahí no me muevo. Estoy firme como ese árbol del Salmo y ahí no me muevo y ahí voy a dar fruto. Y al contrario, más voy a creerle al Señor y no me muevo y hasta me gozo y hasta me alegro de la situación. Y podríamos poner muchos ejemplos, podríamos poner el ejemplo, cómo reaccionamos de frente a una enfermedad, a una crisis financiera. Podríamos hablar de cómo reaccionamos de frente, o en un accidente, ¿no? En un accidente, cómo reaccionar. Entonces, en todo ello siempre va a estar la disyuntiva
entre actuar conforme a mis emociones, conforme a mi naturaleza, conforme a lo que me enseñaron mis padres, o si yo me mantengo lleno del Espíritu Santo. Fíjate que por eso hay una situación que valdría la pena comentar. Es mejor estar buscando del Espíritu Santo de continuo e incluso ser lleno del Espíritu Santo en buenas rachas para que cuando llegue algo malo o algo inesperado, pues estemos tan habituados a estar sujetos al Espíritu Santo que no me cueste trabajo. A diferencia de los que nunca buscan a Dios y cuando les llega la dificultad, ay sí, Diosito, casi, casi ayúdame, ¿no? Pues no saben ni cómo recurrir al Señor. Por eso la necesidad, por eso la urgencia de buscar al Señor y su llenura todos los días, para que cuando venga la situación, cuando venga el día malo, dicen las Escrituras, podamos mantenernos firmes, ¿sí? Esa sería la situación. Entonces va junto con pegado. A ver, Eric, Diana. Gracias. Sí, Marce. Entonces, hermano, ¿quiere decir que si yo no me gozo en mis pruebas, no estoy llena del Espíritu Santo? Porque la verdad, personalmente no sé los demás hermanos, pero a mí me cuesta. En el momento que está la prueba me cuesta. Ya después de un tiempo ya digo, bueno, Señor, tú tienes un propósito. Pero en el momento, pues sí, me deprimo, lloro, me enojo y todo eso. Entonces, ¿eso quiere decir que no estoy llena del Espíritu? A ver, aquí lo que hay que entender es que, y por eso lo decía, cuando tú creíste en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti y eso ya no cambia. Ya está sellada como posesión adquirida de Dios. Fuiste comprada por medio de la sangre de Cristo y el sello, la garantía de que tú eres hija de Dios es el sello del Espíritu Santo en ti. La llenura es diferente. Cuando dice la palabra de Dios que sed llenos del Espíritu Santo, lo que nos está queriendo transmitir es que esa llenura no es permanente, que puedes hoy estar con esa llenura, pero si la descuidas, puedes estar a medio gas o puedes estar nuevamente muy ensimismado. Por eso tienes que, dice la palabra de Dios, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar todos los días de nuestra existencia. Porque si no la buscamos, o incluso si yo hoy estoy lleno del Espíritu Santo y enfrento mis circunstancias de una forma acorde a la voluntad de Dios, si yo descuido esa llenura, puede hacer que para la próxima no me agarre la problemática con esa llenura. Es decir, esa llenura la tenemos que mantener nosotros a través de nuestra búsqueda del Espíritu Santo y a través de no permitir que mi propia humanidad, es decir, mis propias emociones, mis propios pensamientos, comprometan la llenura del Espíritu Santo. Ahora, te voy a decir una cosa. El asunto es que entre más tiempo le damos nosotros a los mensajes de este mundo, a ver, te la pongo muy simple. Yo me quedo sin trabajo, pero yo he estado buscando la llenura del Espíritu Santo. Me quedo sin trabajo y me agarra esa situación, híjole, bien firme. Incluso hasta me gozo porque yo sé que Dios me cerró una puerta, pero Él me va a abrir otra, ¿no? Y me gozo porque yo sé que Dios tiene planes de bien para mi vida y no de mal. Y que Dios no me va a dejar solo. Él ha prometido que en medio de las aflicciones Él estará siempre conmigo. Ok. Y eventualmente veo que efectivamente así sucede, que Dios me respalda y Dios me abre otra puerta laboral. Pero, ahora,
punto y aparte, eso pasó. Pero ahora me empiezo a alimentar mucho de las noticias y empiezo a ver que el peso sube y que el dólar y que la economía y que la inflación, y empiezo a descuidar la llenura del Espíritu Santo en mí. Y me empiezo a llenar más de esta incertidumbre, de estas dificultades, de que mi vecino ya lleva un año sin trabajo, de que el huevo ya está, ¿cuánto? A 50 el kilo, ¿no? De que la carne ya 200 pesos, de que la gasolina, no, hombre, bien caro todo, y que aparte ahorita con la guerra de Ucrania y de Rusia, pues igual y ya se viene el fin del mundo, y que como Ucrania es la máxima productora de aceite comestible, pues el aceite ya está por las nubes, y aparte la manteca de puerco ya está bien cara, y en eso me agarra un desempleo. ¿Cómo me agarra ese desempleo? No, pues me pongo a llorar, ¿no? Porque digo, ay, oh, no, lo que me faltaba, ¿cómo me voy a gozar en eso? Entonces, todos los días, nosotros tenemos dos platos en la mesa. Lo que el mundo y mis propias emociones y mi propio corazón, que es perverso, me dice, o lo que Dios a través de su Espíritu Santo me quiere trasladar. Entonces Dios me dice, Rodolfo, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Pero eso es algo que debo de hacer diario. Regresando a tu pregunta, a lo mejor la dificultad te ha agarrado con una relación con el Espíritu Santo no en los mejores términos. Y me ha pasado a mí. A mí me han agarrado situaciones bien fortalecido, lleno del Espíritu Santo, que hasta canto, de frente a la dificultad, y otras ocasiones donde me ha agarrado la circunstancia, barriendo el piso, y bueno, pues termino como mosca fumigada, ¿no? O sea, y dices, no, espérame, tengo que estar fortalecido todos los días de mi vida, buscando la palabra, buscando la llenura, buscando esa comunión, buscando estar siempre lleno de la palabra, ser lleno del Espíritu Santo para que de frente a toda circunstancia, a toda adversidad, yo pueda gozarme y pueda expresarme y actuar con base al fruto del Espíritu Santo. Esto espero que más o menos clarifique. Esta llenura la tenemos que buscar todos los días y también la podemos descuidar. Sí, Marce. Pues, antes de que termine la clase, pues oremos porque tengamos siempre la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Que no estemos tibios ante ello, que al contrario, diariamente lo busquemos. Eso es lo que yo pido ahorita en oración. Sí, vamos a orar por eso. Efectivamente, eso te lo garantizo, es lo que quiere Dios para este momento. Que oremos para que haya un ferviente anhelo en nuestro corazón de buscar la llenura del Espíritu, y que si por alguna situación hemos descuidado eso, vuelva nuevamente esa hambre y esa sed de Dios. Incluso se me viene a la mente ese reproche de Dios a una iglesia en el Apocalipsis. No sé si te acuerdas que le decía a una de estas iglesias, y dejaste tu primer amor. Eso fue el problema. No que dejaron de ser hijos de Dios, simplemente dejaron de ser llenos porque dejaron su primer amor. Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo de enseñanza y por tu exhortación a cada uno de nosotros a ser llenos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, que tengamos ese anhelo y ese deseo, esa hambre y sed de ti, mi Dios, y de ser llenos del Espíritu Santo, que todos los días
de nuestra vida, de nuestra existencia, te busquemos desesperadamente, Señor, para que tú llenes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad siempre, Señor, sea alineada a la tuya, bendito Dios, porque sabemos que en ellos siempre habrá paz, gozo, alegría, paciencia, benignidad, bondad, amor. Señor, y sabemos que en ello está la verdadera libertad que Cristo nos da. Porque estando en ello, Señor, ninguna noticia, ningún mensaje de adversidad en este mundo podrá movernos. Señor, yo declaro que mis hermanos, todos ellos son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que prosperan en todo lo que ellos emprenden. Señor, yo declaro que cada uno de ellos es altamente fructífero, Señor, y que tú a cada uno de ellos, Padre, los preparas y los levantas, los capacitas para ver tu gloria, Señor, a través de lo que tú los llamas a hacer, a hablar, a ministrar a otros. Pero también yo declaro, Señor, que cada uno de ellos verá cómo antes, Señor, de incluso ser de bendición para otros, tú mismo ya los estás bendiciendo grandemente, Padre Celestial. Espíritu Santo, yo te ruego por cada uno de ellos. Y si aún, Padre Santo, no hemos podido experimentar todas esas características del fruto de tu Espíritu en nosotros, yo te ruego que sea ahora en ellos la decisión de ser radicales de frente a lo que tú pides, de frente a lo que tú mandas, Señor, de frente a lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Entendiendo que todo lo que nos pides, que todo lo que tú nos señalas es para nuestro propio beneficio y que es parte de tu amor para con nosotros. Señor, que todo estorbo, que todo aquello que tú no sembraste en la vida de mis hermanos, lo desarraigues, lo quites y lo quemes, Señor. Y que solamente en ellos sea tu Espíritu Santo produciendo ese fruto, porque en ese fruto opera tu justicia, bendito Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a seguir obrando en cada uno de ellos. Y como lo orábamos al principio, la obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros, tú la continúas, tú la perfeccionas y tú pones en nosotros el querer, así como el hacer conforme a tu perfecta voluntad. Yo sé que cada uno de ellos tiene ya la mente de Cristo, Señor, y tú, mi Dios, la vas a activar de una forma sorprendente. En ello te daremos gloria, bendito Dios. Bendito seas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, pues a mí me gusta mucho hablar del Espíritu Santo y yo sé que Él va a seguir obrando en sus vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere y que ponga en ustedes paz.